Buenas noches, estamos en el penúltimo conversatorio de esta primera temporada de conversatorios alrededor del arte contemporáneo patrocinado por el CEIDA de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy tengo el gusto de tener a María Antonia González Valerio. Hola María Antonia, quien es doctora en filosofía por la UNAM. Voy a leer brevemente parte de su semblanza. Ella se desempeña como profesora titular del área de estética, es autora de los libros Through the Scope of Life, Art and Biotechnologies, Philosophically Revisited, Cabe los Límites, escrito sobre filosofía natural desde la ontología estética, un tratado de ficción, ontología de la mimesis y el arte de velado. Ella ha coordinado varios volúmenes colectivos, entre ellos Encuentros de Animales, que es una de las razones por las que la invitamos a hablar de su trabajo, que bueno, es bastante interdisciplinario, indisciplinado, iba a decir también, pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. También trabaja dentro de la línea de investigación de ontología estética y la línea interdisciplinaria de artes, ciencias y humanidades. Es directora del grupo de investigación y creación Arte más Ciencia, A más C, que reúne artistas, humanistas y científicos para trabajar disciplinariamente. Algunos de los temas que este grupo ha abordado son el uso de la biotecnología, el maíz transgénico, la producción de animales para consumo humano, el tráfico en mercados, la epigenética y la interdependencia organismos-entornos. Entonces, bueno, hace poquito comentaba yo con María Antonia que yo la conocí hace mucho haciendo, ya no recuerdo si la maestría o el doctorado, a raíz de alguna ponencia en algún coloquio donde ella hablaba de bioarte y de varios artistas que en ese momento con los que trabajaba. Y también recientemente, a razón de un texto, me llamó la atención la compilación que ella hizo, Encuentros de Animales en Editorial Acal, y bueno, quizás de pronto la noción especismo puede llegar a ser un tanto problemática. Probablemente estaría bueno ampliarlo en la glosa, pues no sé si de Donna Haraway, ¿no? Como simbiontes, Ursula K. Le Guin, pero bueno, lo que me llamó la atención fue una, una pequeña cita en donde tú comentabas lo siguiente a propósito de esto, ¿no? En la era del antropoceno, abro cita, la pregunta por lo animal ha surgido con urgencia y hacia ella se han volcado los esfuerzos del pensamiento para teorizarlo y poner en práctica políticas y economías que forjen el lugar que ha de ocupar ese otro que no somos. La centralidad actual de lo animal en los discursos ha provocado también una alteración en las prácticas en las que se le inscribe. De lo político a lo económico se le disloca porque también el espacio de su desaparición está dislocado. Las legislaciones comienzan a hacerlo un trato separado para cierto modo de ser de lo animal, para cierto tipo que incluye, no obstante, solo lo que desde la nueva escala de valores se considera como tal, como lo que tiene o aspira a la dignidad, por ejemplo, a partir de grados de conciencia o de sensación de dolor. El antropocentrismo erige sus varas de medición sin pudor. Y bueno, no hablaremos solamente de esto, sino de pues la amplia trayectoria que tiene en este caso María Antonia, tratando una serie de temas relativos a esta cuestión interdisciplinaria entre la filosofía y el arte actual, el bioarte, el arte de los nuevos medios. Entonces, bueno, pues no sé, ¿cómo quisieras empezar tú, María Antonia? ¿Por qué es que te parece problemática esta palabra? O si trabajas, si no trabajas desde allí, en fin. No, bueno, primero empezar agradeciéndote, María, la invitación y la oportunidad de estar aquí este lunes por la noche. Siempre da mucha alegría que a una le abran las plataformas de visibilidad para poder compartir el trabajo propio y colectivo, además de poder
utilizar la ocasión para reflexionar en voz alta sobre estos temas que nos convocan, que en términos generales, como bien dices, están relacionados con la ecología y el arte contemporáneo, y en términos más específicos con la pregunta por lo animal, que es una pregunta que como filósofa yo me he hecho en los últimos años y que es una de las líneas que es parte de mi proyecto de filosofía natural. Tengo pues ya algunos años desarrollando ese proyecto de filosofía natural, tiene por lo menos ya 2 libros, el tercero está siendo escrito en este momento, bueno, casi en este momento, espero concluirlo más o menos pronto, y esa filosofía natural tiene como uno de sus, pues diría objetivos, pero decir objetivos ya me pareció arcaico, como una de sus intenciones, tratar de pensar el concepto de naturaleza en los distintos modos en los que aparece no solo en nuestra contemporaneidad, sino entender la vigencia de ese concepto multívoco y multifacético a partir de una historicidad más o menos temprana del siglo XVIII, XIX para acá, por un lado, y por otro lado, entender la vigencia del concepto a partir de los distintos frentes o ámbitos o campos donde opera y opera siempre de manera tensa y de manera problemática ese concepto de naturaleza. Por supuesto que 2 de sus grandes ejes tienen que ver, por un lado, con el cambio climático y por otro lado, con la tecnociencia y la biotecnología. Y digo sus 2 grandes ejes porque buena parte de la reflexión actual está convocada a pensar, y podríamos decir, entre paréntesis, a actuar, pero ese ya también es un tema problemático, la idea del sujeto de acción, de hacer y hacer, pero de pensar, reflexionar, meditar en relación al tema del cambio climático, de la emergencia climática, de la crisis climática. Hay muchas maneras de aproximarse a esto dependiendo de la perspectiva teórica, ideológica, política que se tome acerca del tema. Y la otra decía que tiene que ver con la tecnociencia y la biotecnología porque pues nos enfrentamos a un momento no solamente de la historia de lo humano, sino también del planeta, en que la intervención técnica del mismo nos obliga a pensar más que nunca qué quiere decir esa tecnicidad en su operación de eso que llamamos lo natural, en su operación, transformación, modificación. Por supuesto, la filosofía de la técnica no es nueva, pero sí muy reciente. Podríamos decir que, aunque hay algunos escritos en el siglo XIX, aproximaciones en el siglo XIX, es un tema que cobra vigencia y vigor en el siglo XX y con el cual seguimos operando porque la técnica se ha convertido en una cosa absolutamente necesaria de pensar. Y no solamente la técnica en términos mecanicistas, sino también, y es lo que a mí me ha interesado reflexionar en los últimos años, en términos de la vida. La técnica que opera lo vivo y de qué manera lo opera y qué es lo que hace. De modo tal que tratar de pensar la naturaleza y la vida al margen de la técnica hoy parecería un poco imposible, no solamente porque en términos epistémicos, es decir, porque es difícil generar conocimiento sin los dispositivos y artefactos técnicos que hoy permiten la manipulación de lo vivo para la generación del conocimiento, no solamente por eso, sino además porque la naturaleza a la que materialmente nos enfrentamos, en buena medida está alterada y modificada por las aproximaciones técnicas que a ella hacemos. Es decir, la naturaleza del planeta es una naturaleza que está ya técnicamente modificada. Pero claro, todo esto da para pensar mucho, porque cuando decimos la naturaleza del planeta, lo primero que le aparece a la mente es, ¿y hay una naturaleza fuera del planeta? Podemos hablar de exobiología, pero ese es un tema que se antoja por un lado para la ciencia ficción y por otro hacia el reconocimiento de que la vida es eso que persiste en permanecer vivo y que si pensamos en desde bacterias y microorganismos hasta líquenes y tardígrados, pues de estos organismos que son capaces de sobrevivir allende las condiciones del planeta, pero que además
persisten en sobrevivir, por ejemplo, en los trajes espaciales de los astronautas, de las y los astronautas. Y eso también, bueno, son cosas que no necesariamente aparecen en la perspectiva o en el espectro de investigación de primera instancia. Por ejemplo, que la colonización de Marte, pues estaría planteada materialmente de primera instancia por este tipo de organismos que, más allá de nuestra voluntad, quizás habrá alguno por ahí de polizonte en las sondas que envían a investigar Marte, porque la vida es necia y persiste a pesar de todo lo que hacemos en el planeta para de alguna manera reducir los límites en los cuales la vida puede vivir, es decir, que la estrechamos, la asfixiamos. Pero bueno, en esas consideraciones generales, por supuesto que aparece el tema de lo animal. Y aparece el tema de lo animal en términos de reflexión, ¿por qué es una categoría que se piensa tanto en la filosofía contemporánea? Que hasta cierto punto una buena parte de las reflexiones sobre la pregunta por la naturaleza y la pregunta por la vida en algunas de las autoras y autores que son un referente común en la contemporaneidad, como tú mencionabas a Donna Haraway o el mismo Giorgio Agamben, o bueno, o sea, la lista es amplísima. El tema de lo animal tiene cierta centralidad. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se juega allí? ¿Qué es lo que se juega para el pensamiento? Y claro, dependiendo de la filosofía o del pensamiento que una decida seguir, las preguntas son distintas y las aproximaciones también. Es decir, que lo que se juega para el pensamiento con la cuestión del animal no es homogéneo y no hay manera de responderlo de una sola manera, sino que para cada uno de estos planteamientos, la categoría de lo animal tendrá un peso específico en función del argumento que estén intentando defender, de modo tal que en algunos planteamientos el animal puede aparecer como una categoría biológica y en otros puede aparecer como una fuerza de transformación de la realidad. Para decir esos dos extremos, en uno estaría el filósofo italiano Giorgio Agamben con su pregunta por lo animal en un libro contemporáneamente clásico, que es el de Lo Abierto, y en el otro extremo estaría una de las mesetas del libro de 1000 mesetas de Leslie Guattari, que se llama Devenir Animal, Devenir Intenso, Devenir Imperceptible, donde la categoría de lo animal ahí está muy lejos de lo biológico y está pensada en términos de fuerzas y devenir. Y bueno, esa categoría yo creo que es necesario también cruzarla para poder pensar una filosofía natural. En todo caso, lo que a mí me ha interesado decir en las distintas publicaciones que tengo al respecto y que hasta cierto punto es un hilo conductor del libro que mencionabas, un libro que edité en 2021, que está publicado por ACAL y por la UNAM, que lleva por título Encuentros de Animales. Lo que yo quería ahí convocar a pensar era lo animal como bioartefactual, es decir, lo animal como una categoría construida, no solamente el referente empírico. O sea, no quería yo hacer alusión a que todo animal está artefactualmente modificado por la técnica o la biotecnología contemporánea o la ganadería, o en fin, sino a que la categoría de animal es el resultado de ciertos posicionamientos teóricos, ideológicos, políticos, epistémicos, ontológicos, pero también sociales, culturales, urbanos, rurales. Esto es que la categoría de lo animal, lejos de poderla pensar en su espectro biológico, esto es por la categorización de reinos, como el reino de lo animal o el reino de lo vegetal, es más bien algo que tendríamos que pensar dependiendo de sus circunstancias específicas de emergencia o de aparición. Es decir, que el modo de ser de lo animal, no en términos biológicos, o sea, yo no quiero decir que la constitución biológica de lo animal, que su, bueno, pero también, pero esto habría que decirlo más detenidamente. Pero bueno, no me importa subrayarlo en términos biológicos, que su constitución se transforme por el modo o el sitio en el que aparezca, sino que la categoría se transforma y que hay que pensarla en ese sentido. Y en relación con
el medio ambiente donde aparece. Entonces, por ejemplo, yo digo que no es lo mismo un perro domesticado viviendo en un departamento que come comida artificial, o sea, las croquetas industriales con las que se alimentan a los animales de compañía, que son apapachados y chiqueados durante todo el día y en el extremo los visten o los ponen en carreolas o los llevan a pasear en coloquios perrunos. Bueno, ese modo de ser de lo animal no es el mismo que el del ajolote, por ejemplo, uno de los habitantes originarios de esta ciudad que prácticamente ha perdido su hábitat original, el cual está en los canales de agua más o menos fría, lodosa, con plantas que todavía hay en los canales de Xochimilco, pero que están tremendamente contaminados, y un hábitat que ese animal, el ajolote, necesita para sobrevivir. Digo, el caso de Xochimilco es un caso de suyo para estudiar, no solamente como lugar de lugar originario del ajolote, es decir, es su hábitat de esta especie específica de ajolote, porque hay varios, me refiero a Ambistoma mexicano, que es el que se encuentra ahí. Digo, es un caso especial Xochimilco porque nos permite ver cruces de naturaleza-cultura, de ecológicos, de intento de conservación, de reconocimiento de una técnica ancestral como la chinampa, de obligarnos a pensar que el ajolote no es más que a partir de su poder estar en ese entorno que está hoy tremendamente amenazado, no solamente por la contaminación de las aguas, sino también por la fauna introducida, como carpas y tilapias, que el gobierno en algún momento introdujo al lago de Xochimilco, tratando de hacer que la fauna funcionara mejor, pero que compiten por los mismos recursos que los ajolotes, por muchas, bueno, la cantidad de trajineras que hay, por muchas condiciones que hacen que prácticamente no haya ya ajolotes en Xochimilco. Es muy difícil hacer un censo porque no se distribuyen homogéneamente, porque las aguas, como decía, son lodosas, entonces no es fácil avistarlos y el hecho de avistar un ajolote no te dice qué población hay en ese canal, por ejemplo, y porque además están aislados unos canales de los otros, entonces los ajolotes que hay en un canal no pueden estar en otro. Bueno, toda esta pequeña larga disquisición sobre el hábitat de Xochimilco para decir que si bien el ajolote pierde su hábitat original, gana por otro lado su hábitat en los laboratorios del mundo, porque es un animal tremendamente estudiado por su característica de neotenia y la capacidad que tiene de reproducir tejido dañado y perdido. Es un animal muy estudiado en los laboratorios del mundo, que tiene una larga, larga historia, la relación de la Fundación de Laboratorios y de Estudios de Zootecnia con los estudios del ajolote, que además esa historia tiene que ver con la invasión francesa en México, porque cuando nos invaden los franceses hacen una expedición científica y mandan los ajolotes a París, al Jardin de Plantes, y en fin, ¿no? La historia es larga, pero no me interesa ahora contarla, sino solo señalar que el modo de ser del ajolote en Xochimilco no es el mismo modo de ser del ajolote en pecera, porque ahora que están de moda, que aparecen en los billetes mexicanos, que se les quiere ver como mascota, que incluso se habla de la identidad de lo mexicano a partir del ajolote, como hace Roger Bartra en su libro Ajoloteada. Bueno, no Y es Ulf ese mismo. Roloff, ¿no? Que incluso pues se apropia del tema para, pues a final de cuentas, hacer todo un abordaje a partir de lo estético en el MUAC, ¿no? Entonces, pues es efectivamente pues un animal, un rockstar en otros sitios que no son, como acabas de decir, su lugar endémico, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, frente a ese ambiente de la pecera, el mundo circundante del ajolote en la pecera no es el mismo que el de laboratorio o del ajolote reducido a ser un pool genético que está en los distintos bancos genéticos en los laboratorios del mundo. Porque, bueno, uno de los riesgos de perder
el hábitat natural de los ajolotes, al perderse las especies nativas en su hábitat y tener solamente domesticadas en los laboratorios, es que se pierde la variedad genética de los animales porque empiezan a ser todos descendientes de la misma línea. Que bueno, eso ya pasó porque lo sacaron todos de los que mandaron de primera instancia a Europa, después los mandaron a Estados Unidos, y si no hay animales nativos, la variedad genética se pierde. Y eso, bueno, es un problema no solamente para los ajolotes, a la especie de ajolote por sí misma, sino para los estudios que hacen a partir de los ajolotes. Pero bueno, esta pequeña digresión para decir que lo que considero es que el ambiente determina cómo un animal y en última instancia cómo cualquier organismo vivo es y se desarrolla. Determina no solamente su modo de ser, su llegar a ser, el desarrollo del organismo, sino también su dejar de ser, la muerte del organismo. Porque no es lo mismo morir en una caja de Petri, en estas cajitas de vidrio o plástico que se usan en los laboratorios, como muere la bacteria de Escherichia coli en las cajas de Petri continuamente en los laboratorios, que morir debajo de las llantas de un automóvil en Ciudad Universitaria, donde atropellan constantemente a los tlacuaches, que también es un animal que habita en el Pedregal de San Ángel, Sí, que morir como perro eutanasiado en la veterinaria. No, claro. lo que yo quiero señalar con eso es que son distintos modos de ser del animal y que entonces esta categoría grande biológica, claro, la biología no explica a los animales desde la categoría grande de animal, pero digamos que esta categoría grande biológica poco nos sirve para entender o para poder reflexionar más específicamente acerca de los diversos modos en los que se da y que afectan, por eso decía su constitución biológica. Bueno, también habría que discutir en esta expresión del código genético que depende del ambiente, qué tanto termina siendo alterado o determinado por la caja de Petri, la pecera, los canales de Xochimilco, los parques de la Ciudad de México, el Pedregal de San Ángel y la ansiedad de ser atropellado por un coche que va transitando por el circuito, en el caso de los tlacuaches y cacomistles. Los cacomistles sí son animales endémicos de la cuenca de México. Y bueno, esa era en general mi pregunta por lo animal y en esas, bueno, y que la sigo haciendo, en el libro coordinado de encuentros de animales hay 21 textos, si no me equivoco, que reflexionan sobre el tema de lo animal desde distintas disciplinas y con diferentes aproximaciones, a fin de mostrar que es una categoría que no se puede apresar con una sola palabra, que si lo piensas, por ejemplo, desde la religiosidad y cómo ha aparecido lo animal en la teología, pues es radicalmente distinta la figura, yo qué sé, el Cordero de Dios, o cómo aparece lo animal en la tragedia griega, a cómo aparecen, pues, por ejemplo, los ajolotes en el imaginario contemporáneo y su apropiación por ciertas producciones artísticas. Y de ahí paso al siguiente tema, que es señalar que hay que pensar lo vivo y la naturaleza a partir de lugares específicos, no necesariamente solo como estudios de caso, pero me parece muy significativo qué sucede cuando te metes en un lugar, lo experimentas, pues no te diré a fondo como hacían no los naturalistas de antaño, sino las personas que viven en un lugar y que lo habitan durante años y años y reflexionan y escriben a partir de allí y que tienen una vivencia, una experiencia profunda de ese espacio cruzando distintas temporalidades, que sería, claro, quizás un ejemplo que todo el mundo conoce es Walden de Thoreau, que está durante años habitando el mismo espacio y cruzándolo temporalmente y tratando de reflexionar inmersivamente a partir de todo, no lo que sucede, sino todo lo que puede ver en ese espacio. Hay un ejemplo que a mí me gusta más, que es el de Nan Shepherd, es una autora que escribió un libro chiquitito que se llama The Living Mountain, sobre las montañas en Escocia, ella es residente allí, y
es su reflexión, que quiere decir espacio, tiempo, naturaleza, vida, organismos vivos, la vida de la montaña, todo lo que sucede y se transforma también para ella misma a partir de su experiencia en las montañas a largo plazo. Pero lo que casi nunca podemos hacer en los proyectos artísticos contemporáneos o en los proyectos de la línea de arte y ciencia son estas exploraciones de temporalidad larga. ¿Cuántas residencias artísticas no vemos que son de una semana, 15 días, un mes, 2 meses, para tratar de trabajar sobre un espacio o un entorno determinado y generar una reflexión, una obra, un performance o lo que sea a partir de allí? Y a mí me parece muy complicado tratar de pensar a fondo un espacio con todas sus complejidades, con todos los agentes y fuerzas que entran en juego en estas temporalidades tan vertiginosas, tan rápidas, donde va hecho todo con tanta velocidad. Todo esto para decir que, si quieres, te voy compartiendo la pantalla. Sí, me encantaría también, porque además, bueno, pues una de las preguntas es justo saber de cerca qué hace este colectivo que diriges, este grupo de investigación de arte más ciencia, ¿no? Sí, claro, es que yo empiezo a explicar cosas de filosofía y ya me pueden dar las 6 de la mañana. Yo sigo Qué bueno, explicando me conceptos parece muy filosóficos, bien. pero no será el Ok, caso. El grupo sí. de arte más ciencia, a partir del pensamiento inmanente que tenemos en la UNAM desde el 2011, es un grupo interdisciplinario que funciona de maneras disímiles, sin una metodología específica, pero sobre todo lo que quiero resaltar es que trabaja por proyectos. En vez de tener una línea que vamos más de una década trabajando, claro, todo tiene que ver con arte, ciencia, naturaleza, ciencias de la vida, filosofía, por supuesto, humanidades en general, historia, antropología, pero trabajamos por proyecto en el sentido que cada X número de años tenemos una pregunta específica que nos reúne. Y a partir de la pandemia, o sea, en pandemia, ya que esta se había relajado un poquito, pero cuando la universidad tenía todavía las aulas cerradas, empezamos a reunirnos sin ninguna intención y tratando de hacer una experiencia a largo plazo en un lugar muy extraño que está al sur de la Ciudad de México, que es parte del campus universitario, o sea, está en Ciudad Universitaria, ahí en la UNAM, en el Pedregal de San Ángel. Es parte de la REPSA. La REPSA es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que se encuentra bajo Administración, Protección y Cuidado de la UNAM, pero ese es un tema que bien vale explicar por sí mismo, y que no solamente es parte de la REPSA, sino que además es un sitio extraño para pensar muchas de las fuerzas que conforman un determinado sitio. Lo que quiero decir con esto es que no solamente nos permitió hacer una experiencia más a largo plazo a partir de trabajo de campo, pero no solamente trabajo de campo en un lugar específico, sino que además ese trabajo nos permitió reflexionar sobre las muchas fuerzas y agentes que están continuamente involucrados, tanto del presente como del pasado, como la proyección hacia el futuro, en cómo un lugar llega a ser lo que es y cómo ese lugar entrecruza con otras formas de vida, pero también con otras formas de la naturaleza, porque el agua está convocada, el aire está convocado, las piedras están convocadas, la historia de la universidad, del Pedregal de San Ángel, del volcán Xitle, las fuerzas de urbanización, el barrio de Santo Domingo con el que colinda, los animales que están allí, la flora y fauna que aparece, el equipo de fútbol de Pumas AC. Se convirtió esto en un aquelarre de Ujú. fuerzas, bueno, para nuestra imaginación, se convirtió en un aquelarre de fuerzas operando en un solo sitio y que, bueno, nos despertó un montón de preguntas y a partir de eso, de estar trabajando unos años allí,
Presentamos el año pasado una exposición en el Centro Cultural de España en México que lleva por título Espacios de Resistencia, catálogo inexacto de la naturaleza en una ciudad. Y es nuestro recuento de qué pasó en Cantera. Esta primera imagen que ven allí, pues estamos haciendo nuestro trabajo de campo en Cantera, haciendo unos experimentos de dislocación de la mirada con esas máscaras antifaces. Lo que buscábamos reflexionar aquí era los modos de ser de la naturaleza en enclaves urbanos, porque la pregunta por la naturaleza, pensamos en este momento, no tiene que ver solamente con lo que desde ciertas perspectivas se podría considerar paisajísticamente o la naturaleza pensada fuera de lo humano. La naturaleza como nos las podamos imaginar en un parque natural, en una reserva ecológica protegida, sino la naturaleza que habita dentro de las ciudades, que además, hablando de las experiencias de largo plazo que una puede hacer, pues una como habitante de la Ciudad de México está convocada a pensar sobre las condiciones de la Ciudad de México y en tal sentido preguntarnos cómo aparece la naturaleza en la ciudad, porque aunque parezca de repente esto una tecnoesfera donde el horizonte se cubre de concreto y de acero, pues la naturaleza aparece por todas partes, no solamente en la tremenda vegetación que tenemos y con esta temporada de lluvias en el sur de la ciudad es vehemente la naturaleza, sino también en la relación, la mala relación que la ciudad ha establecido con el agua en los últimos 400 años, que es una relación que hoy tiene a Chalco con más de 20 días de inundación. Es decir, que esta relación de no saber qué hacer con una cuenca endorreica como es la cuenca del Valle de México, es decir, que es un lago cerrado que no tiene salida hacia el mar, que el agua que recibe de las montañas circundantes, esta cuenca está alimentada por 48 ríos más o menos, no tiene una salida natural. Entonces el agua se acumula aquí. Claro que desde la conquista de los españoles, desde la caída de Tenochtitlan, las continuas inundaciones de la ciudad los obligaron a empezar a hacer obra pública, bueno, en ese entonces no se llamaba obra pública, pero a hacer obras hidráulicas y de drenaje para sacar el agua de la ciudad, conducirla hacia el Golfo de México, que es lo que seguimos haciendo, tratando de que no se inundara, pero frente al modo de habitación de esta cuenca que tenían los pueblos nahuas que habitaban aquí, el modo de habitar el mundo de los españoles no establece una relación con el agua, sino un intento de lucha y control, de ser señores del agua para decidir cuándo, cómo y dónde, lo que por supuesto no funciona, como no funciona con nada que tenga que ver con las fuerzas de la naturaleza, y así tenemos este extraño sitio de la Ciudad de México con inundaciones constantes en la época de lluvias, sobre todo en la zona este de la ciudad, al mismo tiempo que pasamos por una crisis hídrica profundísima, donde constantemente el aviso de ahora sí nos vamos a quedar sin una sola gota de agua aparece. Sí. Pero esta historia del agua tiene que ver con lo que estamos trabajando en espacios de resistencia o nuestra experiencia en este lugar llamado Cantera Oriente, porque es un lugar que está marcado por la presencia del agua. Entonces, bueno, este es el grupo inaugurando en el CCE. Siempre me gusta presentar estas fotos grupales porque se hace ver de manera muy vehemente que el trabajo pues es producto de mucha gente de distintas disciplinas que está ahí felizmente colaborando. Esta es la vitrina con la que iniciaba la exposición, con una de nuestras piezas que era clasificación fugaz de animales. Esos pájaros taxidermizados nos los prestaron de la Facultad de Ciencias para la exposición en términos didácticos, pero les cuento un poco de Cantera Sí, sí, Oriente. sí. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel o antes, el Pedregal de San Ángel es de esta zona sur en la ciudad que es resultado de la explosión del volcán, de la erupción del volcán Xitle hace más o menos 2000 años. Y bueno, como saben quienes habitan o visitan la Ciudad de México, pues es una zona pétrea, por eso el nombre de Pedregal.
y representó históricamente uno de los límites geológicos a la expansión de la ciudad. Es decir, la ciudad Tenochtitlan y después la ciudad colonial empezó a crecer, claro, sobre el lago o sobre los lagos y sobre los canales, a partir de lo que geológicamente era posible o era más o menos posible. Y hasta el siglo XX la ciudad conservó más o menos los límites de la ciudad colonial, pero en el siglo XX la urbanización permite pues más que permite, la urbanización con el uso, por un lado, de técnicas específicas y por otro lado, con la vehiculización de la Ciudad de México, que es un tema del siglo XX, pues tiene un desarrollo masivo. Es impresionante. A veces a una se le olvida lo rápido que se ha transformado la Ciudad de México, pero si una piensa en los paisajes que pinta José María Velasco en el siglo XIX, donde se Sí. ve el Valle de México y luego lo contrasta con cualquier imagen de dron de la ciudad en la zona del centro, es irreal. Apabullante. Sí, sí, la Sí. transformación que ha sufrido la ciudad Ujú. en unas cuantas décadas, porque en 1950 pues la ciudad no era esto, ni Ujú. remotamente era este nivel de urbanización. Y en ese crecimiento y en esa insistencia además de convertir la ciudad en una ciudad para los vehículos, es decir, que los vehículos comienzan a tener prioridad frente a la flora, la fauna, los y las peatones, frente a todo, de repente la ciudad es una ciudad que usa y necesita y quiere automóviles. Y lo de los automóviles es importante porque está relacionado con la historia de este lugar particular. Y en esta transformación, en esta modernización de la Ciudad de México, el Pedregal de San Ángel aparece entonces como una zona que hay que urbanizar, como una zona que asume la ideología hegemónica, que es una zona vacía, porque Sí. para el pensar hegemónico de tipo capitalista imperialista, pues todos los espacios que no están ocupados por lo que el capital decide que es lo que vale la pena y que, por ejemplo, puede nombrar como tierras ociosas, esas tierras que no están siendo agrícolamente productivas, bueno, pues un pedregal que no está habitado por seres humanos, porque de primera instancia un pedregal es muy inhóspito para la habitación de los seres humanos, pues es una zona vacía que se puede urbanizar. Este es el pensamiento colonialista con el cual los europeos colonialistas pues se apropiaron de qué cantidad de territorio a lo largo y ancho del mundo, diciendo que eran territorios vacíos, que no le pertenecían a nadie, que eran tierras ociosas y que ellos sí iban a poner a trabajar una historia que lamentablemente siguió vigente hasta el siglo XX y en buena medida, con otras excepciones, hasta el siglo XXI. Pero eso es lo que sucede con el Pedregal de San Ángel. No solamente había flora y fauna endémica, o sea, había víboras de cascabel, tlacuaches, cacomistles y la flora específica del Pedregal, sino que además era usado como zona de recreo y como zona de caza para los pueblos aledaños, por ejemplo, el pueblo de los Reyes. Pero en el gobierno mexicano de los años 40 se decide hacer crecer la ciudad hacia el Pedregal, atravesar el Pedregal con una vía para los automóviles y transformarlo con dos proyectos de punta en su momento. Jardines del Pedregal, que es un proyecto de arquitectura modernista, por supuesto un Sí. proyecto para gente rica, con casas ricas y lujosas, planeado por arquitectos como Luis Barragán, que Nada está más y nada tratando menos. de pensar una relación de la urbanización con el paisaje y el paisaje del Pedregal está incorporado en los diseños de las casas y es toda una cosa hermosa que necesita mucha dinamita para poder abrir el Pedregal. Y que el Ujú. tema del drenaje, pues es un tema complicado, porque ¿cómo le haces para meter tuberías en medio de la piedra? Ese es un tema difícil. Y el otro proyecto de punta es Ciudad Universitaria, que Claro. estuvo en la ciudad colonial,
hasta la década de 1950. Allá estaban los edificios dispersos en el centro de la ciudad y en 1954 se inaugura Ciudad Universitaria, que como conocemos, este campus abierto en medio del Pedregal. Pero si nos preguntáramos qué es lo que tiene que suceder en términos técnicos y de urbanización para poder hacer de un Pedregal un sitio habitable, pues necesitas no solo mucho material de construcción y mucha dinamita, sino además mucho dinero y un ímpetu de urbanización tremendo por desaparecer el paisaje originario y de ese paisaje originario no dejar prácticamente nada y convertirlo en una plancha de asfalto. Es un Ok, ecocidio lo que sucedió ok. en el Pedregal de San Ángel, podríamos pensarlo así. Claro Ujú. que en la década de los 80, un movimiento estudiantil logra en Ciudad Universitaria que una parte del campus universitario fuera respetada y ya no se urbanizara. Y eso es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde se conserva el paisaje original del Pedregal y hay zonas de amortiguamiento. Y este decreto de la REPSA de los años 80 fue creciendo a lo largo de los años hasta la actual conformación, que es del 2005, y que si al público le interesa investigarlo, está publicado en la Gaceta Oficial de la UNAM y está en la página de repsa.unam.mx, la historia de este lugar. Pero bueno, tenemos el Pedregal de San Ángel, los jardines del Pedregal, Ciudad Universitaria con esa arquitectura modernista, funcionalista, tratando de pensar hacia el futuro, de dejar atrás los edificios de la ciudad colonial, abigarrados, con esas calles pequeñas, a este espacio amplísimo, tremendo. Y en ese proyecto de urbanización sucede esta cosa especial que es la cantera oriente. La ciudad está creciendo y necesita hacer calles pavimentadas para los automóviles y esas calles requieren de asfalto y ese asfalto requiere piedra basáltica para poder ser hecho. Ujú. Y esa piedra basáltica la traíamos de otros lugares, pero cada vez es más la demanda de asfalto en la ciudad porque cada vez se necesitan más calles pavimentadas, digo, todas llenas de baches, como sabemos, de hoyos inundados donde se te rompe el coche, pero hay esta demanda constante de asfalto. Y en la década de los 60, la UNAM le da una concesión al entonces Departamento del Distrito Federal para que la planta de asfalto excavara en ese sitio que están viendo allí en la imagen, excavara y extrajera la piedra basáltica para hacer el asfalto de la ciudad. O sea, Ok, literalmente caminamos sobre los restos del Hitler. ok, ok. Sí, sí, es una Ah, locura. la parte de cantera donde están el equipo de la UNAM y las reservas, es esa parte también, ¿no? Supongo, de Sí, ahí sí, su sí. nombre. La Ok, Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es más amplia y la cantera sí. oriente pertenece a una zona denominada como zona de amortiguamiento. Y no puede ser más que zonas de amortiguamiento además porque está completamente destruido el paisaje originario. Porque lo que hace la planta de asfalto es perforar y perforar y perforar porque quiere extraer y extraer piedra basáltica para poder hacer asfalto para que los coches transiten felizmente por la ciudad, excavan más o menos 30 metros hacia abajo hasta que le pegan al manto freático. Y Ujú, cuando le pegan al manto freático, se inunda la planta de asfalto. ujú. Entonces, en una versión de la historia, el movimiento estudiantil, en el momento en que eso está inundado y termina siendo inutilizable para la planta, reclama Cantera Oriente para la Reserva Ecológica, que ya existía porque la inundación es de los años 80, y la otra versión de la historia es que para la planta de asfalto, pues ya no es redituable estar excavando en un espacio que se inundó y cierran la planta allí, pero no creamos que con eso el extractivismo en el Pedregal terminó. No, la planta de asfalto se mudó a unos cuantos kilómetros y está muy Ujú. cerca de esta zona de Cantera Oriente. Ahora ahí abrieron un parque público que se llama Cantera, como parte del Ujú. proyecto de Pilares del gobierno capitalino que se puede visitar, porque esta
este sitio Cantera Oriente, como parte de la REPSA de la UNAM, está cerrado al público en general, porque es un laboratorio a cielo abierto de la UNAM y necesitas un proyecto de investigación y ligado con la docencia y demás para poder tener acceso a la cantera. Pero una vez que dinamitan eso y se inunda, pues se convierte en un, como lo pueden ver ahí, en un paisaje muy particular, muy especial, porque este no es el paisaje natural del Pedregal. El Pedregal es una zona seca, es una zona que depende completamente del periodo de lluvias y de secas, y no tiene este tipo de vegetación y tampoco el tipo de fauna que se empieza a desarrollar en cantera, porque tiene distintos cuerpos de agua. Es como si fuera una pequeña zona lacustre que tiene 30 metros de profundidad y el total de la cantera son como 7.5 hectáreas, algo así, más o menos. Y lo que sucede ahí entonces es una cosa extraña, no solamente porque finalmente acaba como parte de la REPSA y entonces la UNAM no lo urbaniza, digo, también como urbanizas ese tremendo hoyo, que es como Sí. si una vez que termina la concesión de la planta de asfalto, la UNAM se hubiera quedado con este tremendo hoyo, sino que además el hecho de que haya agua ahí, que sea un espacio hasta cierto punto imperturbado por lo humano, que viva en una especie de antropopausa permanente, pues provocó esta explosión de la naturaleza en una veintena de años. Ujú. Hay flora introducida porque hicieron un paseo de cipreses, una cosa así, pero buena parte de la flora que hay allí, entre lo que se ve hasta arriba, que es flora originaria del Pedregal, y luego lo que hay abajo, donde hay carrizos, por ejemplo. Todo el listado de la flora que está en cantera lo pueden ver en la página de repsa.unam.mx, pero además la fauna, porque hay tanto fauna introducida, por ejemplo, hay carpas que han introducido en los lagos, hay ajolotes como parte de proyectos de investigación sobre crianza y reproducción de ajolotes, pero también hay fauna que ha llegado allí, quién sabe cómo. Por ejemplo, hay aves migratorias, patos que vienen desde Canadá, que de repente Wow. aparecen en Cantera Oriente. Hay garzas, hay tlacuaches, cacomixtles, víboras de cascabel, algún avistamiento de zorra por ahí, algún búho. Es decir, es muy impresionante cómo si dejas a la naturaleza respirar durante un cierto tiempo, aparece todo esto Se hasta regenera, por cierto entender. punto Ujú, al margen de lo humano. Claro, ujú. para los animales que habitan en el sur de la ciudad y en el Pedregal de San Ángel, Ciudad Universitaria es un lugar muy extraño porque por un lado es un santuario donde tienes lugares como Cantera Oriente que están protegidos o como la Repsa, donde tampoco se puede entrar. Hay ciertas áreas de la Repsa que están protegidas, pero al mismo tiempo es un lugar que está fragmentado y dividido porque no es continuo dentro del campus universitario. Entonces tienes una zona de reserva ecológica, luego hay edificios, vallas, circuito universitario con coches, bicicletas, pumabús y demás, y luego hay otra parte de la reserva ecológica, y eso es un poco lo que sucede con cantera, que llegan animales, pero que además, bueno, esta es otra historia, los animales rescatados. Digo, llegan animales, pero pues es difícil decir que sea solamente un santuario, porque además están amenazados por los animales ferales de las zonas circundantes, por ejemplo, gatos, y los gatos se ponen a cazar las aves. Y luego, bueno, en toda la Repsa hay un problema con los perros ferales, Sí, porque hay las gente que va jaurías. y Ujú. abandona a los perros en Ciudad Universitaria, se convierten en perros ferales, actúan como jauría, cazan en la noche, matan a los tlacuaches y sí, sobre todo a los tlacuaches, es el animal más atacado, no se lo comen, solamente lo atacan, al punto que la UNAM publicó un libro sobre debates jurídicos de derechos de animales. ¿Qué animal tiene más derecho, los tlacuaches y los cacomixtles o los perros y los gatos en Ciudad Universitaria? Porque Ujú. son especies en conflicto, siendo unos nativos y los otros exóticos, o sea, los perros y gatos como animales introducidos. Pero Sí. bueno,
además de este espacio extraño, porque el paisaje original del Pedregal está absolutamente perdido y es irrecuperable en canteras. Sí, la excavación de 30 metros pues hace que sea irrecuperable el paisaje del Pedregal. Pero además de eso, como les decía, es un laboratorio a cielo abierto, es decir, que los estudiantes de la UNAM pueden ir ahí con un proyecto de investigación validado y demás a hacer investigaciones sobre flora, fauna, suelo, hábitos de las aves migratorios, etcétera, en cantera, en una parte de la cantera. La otra parte, como bien decías, está concesionada al equipo de Pumas AC, donde tienen las Ujú. canchas de entrenamiento, pretendidamente muy ocultas a la mirada de los visitantes, no les vayan a descubrir su jugada ganadora. Pero bueno, ahí están también las canchas de los Pumas, que están regadas con el agua de cantera, porque pues ahí hay agua constantemente que proviene en buena medida de los escurrimientos del agua de lluvia, en buena medida, pero no únicamente. Bueno, si esa historia no fuera suficiente para hacer de Cantera Oriente un lugar ya de por sí extraño, haciendo nuestras investigaciones ahí, porque estuvimos explorando el lugar durante un par de años, sin ninguna intención más que habitar el espacio en distintas temporalidades y profundizar en esa presencia de la naturaleza en ciudad, tanto de vida silvestre como vida domesticada, como vida exótica, en fin. Caminando por allí, de repente empezamos a encontrar escombros, como un pedazo de azulejo, un pedazo de ladrillo, un pedazo de cemento. Era como, ¿por qué hay cascajo aquí? ¿Por qué demonios hay cascajo aquí? Bueno, pues seguimos investigando y cuando el devastador sismo de 1985 en la Ciudad de México, que sabemos el daño tremendo que causó en la ciudad y el evento traumático que fue para la población, por muchos factores, no solamente por todos los edificios que se cayeron, sino también por la actuación del gobierno, pues parte del cascajo de los edificios del sismo del 85, que al gobierno le urgía deshacerse de para pues, no poder hacer peritajes ni fincar responsabilidades, pues una parte de ese cascajo resulta que en la UNAM había un hoyo grandotote de 30 metros de profundidad con 7.5 hectáreas. ¿Y qué Ajá. hicieron con ese cascajo? Lo fueron a aventar a Cantera Oriente. Entonces, toda una parte de la entrada de la cantera es como una especie de colina hasta que desciendes a los lagos, porque con el cascajo se hizo el suelo. Ujú. Claro, hay tierra y hay árboles que crecen ahí, pero hay ciertos lugares donde puedes ver las distintas capas. Está el cascajo y luego las raíces de los árboles y los hormigueros de donde salen miles de hormigas. Y es una cosa extrañísima porque de repente estábamos caminando sobre los escombros de 1985, lo cual fue pues también Delirante. escalofriante. Sí, Sí. sí, sí. Ajá. Pero Ajá. no solamente allí, después nos contaron historias sobre, bueno, me las ahorro de las cosas que fueron a aventar en el 85 al campus de Ciudad Universitaria. Bueno, esa historia ya era de suyo bastante y luego se liga con otra que es la urbanización de Santo Domingo en 1971. Porque claro, pues tú tienes un territorio como el del Pedregal, tienes un tema de urbanización ya complicado en la ciudad y no se puede urbanizar un área pensando solamente en los ricos y en estos proyectos de avanzada modernistas entre Jardines del Pedregal y Ciudad Universitaria. Por supuesto que ciudades como esta tienen el desafío del acceso de los pobres al suelo urbano y lo Ujú. que hay son invasiones. Y lo que sucede en el Pedregal, no solamente en la zona que hoy llamamos Santo Domingo, sino también en Santa Úrsula, en la colonia Jusco, es esos espacios, comillas, vacíos que empiezan a ser urbanizados por proyectos gubernamentales, de repente son invadidos. Bueno, claro que no es de repente, hay una logística y una planeación, pero en los años 70, justo después del halconazo, de aquella matanza promovida Ujú. por Echeverría, del Corpus Christi, hay una especie de intención pacificadora del gobierno, como de no tratar de generar tanta violencia contra la ciudadanía,
porque ya había pasado un desalojo o un intento de desalojo de la invasión en Santa Úrsula, que es también parte del Pedregal, muy violenta ese desalojo, pero alrededor de Cantera Oriente, porque ahí ya Ujú. estaba operando la planta de asfalto, hay más o menos 4,000 familias que de la noche a la mañana invaden esa zona del Pedregal y que construyen lo que hoy se llama el barrio de Santo Domingo. Fue una invasión impresionante, no solamente por la magnitud y la organización y la tolerancia inmediata del gobierno frente a eso, sino además porque, pues, hacer un lugar como el Pedregal habitable con las propias manos, pues es tremendamente arduo, porque claro, no tienen dinamita ni tienen maquinaria, tienen martillos y cinceles y sus propias manos para abrir la piedra y convertir eso en un lugar habitable. Es muy difícil la agricultura porque solo lo puedes hacer en los resquicios que hay entre las piedras, los zapatos se les acaban rápidamente, las infancias no tienen dónde jugar porque pues juegas entre las piedras y claro que acabas con las rodillas ensangrentadas y Ujú. descalabrada y no hay servicios, no hay acceso al agua y tampoco es fácil acarrear los materiales de construcción. Y esto se convierte en un tequio, en una labor comunitaria de construir el barrio de Santo Domingo. Por supuesto que esto empieza en el 71, tiene muchas etapas, hay muchos actores, hay mucha politización de todo esto. Construyen Santo Domingo, no queda un solo espacio para lo verde, o sea, se convierte todo en urbanización. Sí. Ahora les enseño unas imágenes de eso. Y esa urbanización así de apiñada, que además pasó por momentos muy difíciles de persecución policíaca, de la gente habitando ahí y ser despertada con los cañonazos de la dinamita de la planta de asfalto, extrayendo de allí la piedra basáltica, del miedo que lo sacara la policía, siendo además una comunidad multiétnica y multicultural, porque en este tipo de invasiones pues llega gente de diferentes partes del país Claro. y hablan diferentes lenguas. Y bueno, la necesidad de montar una escuela y esa historia del barrio de Santo Domingo es difícil también en esa colindancia con la UNAM. La UNAM, sin embargo, no ha sabido en realidad incorporar a su proyecto de ciudad universitaria las urbanizaciones colindantes como Santo Domingo, que es una zona pobre, pero también una Ujú. zona que se ha convertido hoy en un refugio estudiantil. Hay muchos estudiantes que viven en Santo Domingo, que tampoco es ya una zona barata, porque como pusieron ahí el metro, entonces es una zona con mucho acceso a la ciudad, lo que siempre hace los terrenos más caros, pero además es una situación difícil para los habitantes de Santo Domingo porque es una zona, como te decía, apiñada, tremendamente urbanizada, que no tiene espacios de naturaleza, porque en ciudades como las nuestras el acceso a la naturaleza es un tema de dinero, como el Ujú. acceso al silencio es un tema de dinero. Ujú. Las zonas más arboladas y más silentes, pues son las zonas donde viven los ricos. Y esto al colindar con Santo Domingo, pues la gente desde una malla puede ver esta especie de paraíso natural al que no tiene acceso. Sí. Y no puede tener acceso porque si la gente entrara a la cantera, pues dejaría de ser parte de la reserva ecológica y de inmediato se convertiría en un parque urbano. Pues eso fue, entre otras muchas cosas, lo que estuvimos investigando en Cantera Oriente, que además es un lugar que ni te enteras que existe. Ujú. Pasas por Delfín Madrigal y tú solamente ves muros de piedra volcánica. Y no Claro. te imaginas que detrás de esos muros está eso. Pues a partir de esta experiencia, entonces hicimos la exposición de espacios de resistencia, catálogo inexacto en los bordes, catálogo inexacto de la naturaleza en los bordes de una ciudad, que nos permitió, como decía, pensar la presencia y emergencia de la naturaleza dentro de las fuerzas de urbanización, que además sigue siendo la Reserva Ecológica de la UNAM, constantemente golpeteada por los esfuerzos de urbanización de la misma universidad, porque siempre hay una parte grande de la comunidad universitaria que pide más salones, más edificios, ya no cabemos, necesitamos otro auditorio, otra biblioteca, y el único espacio que tiene CEU para crecer, pues es sobre el Pedregal, o sea, sobre la reserva ecológica. Entonces ahí pues, siempre
esté esa tensión. Sí. Oye, quería preguntarte, María Antonia, Dime. sobre todo, a mí lo que me interesa mucho es justo esta aplicación que tú haces, que a partir de la investigación, de esta investigación interdisciplinaria a, pues, exponer un problema. Estaba justo a propósito de este conversatorio hace unos días revisando un texto de Bruno Latour, en donde, bueno, pues reflexiona sobre la noción de Gaia, ¿no? Y bueno, pues evidentemente se parte pues, de evidenciar que el antropoceno pues, es una invención léxica por los geólogos para etiquetar esta época, ¿no? De la noción de Umwelt, ¿no? O ambiente. Y me gustó mucho esto que él menciona en relación con que la naturaleza ya, bueno, se va obviamente hacia lo sublime y que ya no es un todo, sino más bien, y recordé esto justo a partir de lo que estás mencionando, sino que la naturaleza hoy en día es el ensamblaje de entidades contradictorias que deben ser compuestas para su conjunto. Y otra de las cosas que también me llamó muchísimo la atención fue un pequeño fragmento en donde él justo, bueno, resuena respecto de lo que hoy por hoy, de nuestra relación con todos estos problemas, ¿no? Que dice, una de las razones por las cuales nos sentimos tan impotentes cuando se nos pide que nos preocupemos por la crisis ecológica como individuos, como comunidad, como sociedad, y él dice, la razón por la cual yo en primer lugar me siento tan impotente es la total desconexión que existe entre el rango, la naturaleza y la escala de los fenómenos y la batería de emociones, hábitos del pensar y sentimientos que se necesitaría para tratar con esta crisis. No digamos para actuar en respuesta a ella, sino apenas para dedicarle algo más que una atención pasajera. Entonces, bueno, es un poco también porque a final de cuentas, eh, supongo que esta exposición que hiciste tú en el Centro Cultural España, si bien brinda un panorama complejo de toda esta situación, en última instancia, y trabajando tú como universitaria, ¿cuál es uno de los fines últimos? ¿Tú crees que como filósofos o como individuos seamos capaces de revertir esto? Porque, bueno, lo que decía Latour es que no, puesto que como acabas de decir, estamos merced a un gigante sin cabeza, ¿no? Llamado capital, llamado grandes corporaciones, etc., 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 llamado riqueza. Entonces, ¿cuál sería, a final de cuentas, al menos una generación de conciencia para una posible articulación a futuro de algo que detuviera esto? Digo, yo sé que no se responden tres patadas, pero No, imagínate quién tiene la respuesta para eso, no, pues no, ni ¿no? Bruno Latour la tiene, ¿no? Pero me llamó la atención y sobre todo, Ya, bueno, ¿cuál es ya se tu, murió Latour, se murió hace sí, unos meses, ¿no? cuál Sí. es, sí, sí, cuál es tu, en ese sentido, tu, pues sí, o sea, la idea de este colectivo, este grupo de investigación, a final de cuentas, además de hacer consciente una población universitaria, me imagino ¿qué más es? No, no sé, no sé, son preguntas demasiado grandes y Ujú. lo que la filosofía sí puede hacer y lo hace muy bien es Sí, pensar cuáles son las condiciones de posibilidad de esos conceptos, cuáles son los claro. conceptos que están operando allí, porque claro, todas estas preguntas y tesis también tienen ahí ideologías puestas, que no quiero Ujú. decir que hay que desenmascararlas ni nada parecido, pero sí podemos poner puntos sobre las IES, por lo menos intentar dar claridad a cuáles son los conceptos y cuáles son los sentidos que se construyen con estas preguntas sobre Gaia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué Claro. quiere decir pensar a escala planetaria? ¿Y Ujú. cuándo surge una idea tal como la del planeta? ¿Y a qué nos obliga esta planetariedad? Sí. Porque en términos éticos es imposible. O sea, hay Ujú. una idea de mesoética donde, como decía Hans Jonas hace muchos años en Sí, un sí, texto, sí.
una responsabilidad moral, no solamente con nuestra generación, sino con las generaciones futuras. Pero es imposible como persona tener una esfera moral, o sea, realmente actuar de manera moral con una esfera de esa amplitud. Si Claro. tú piensas con cuántas personas tienes un compromiso moral real y efectivo, es decir, de a cuántas personas estás cuidando, sosteniendo, haciéndote cargo, haciendo una red de cuidado efectiva, pues yo no lo puedo pensar a escala planetaria ni nacional, ni ciudadana, ni de la Ciudad de México, ni siquiera de la delegación, alcaldía o como se llamen ahora las cosas. Es pensarlo a nivel moral, pues no sé, termina Claro. generándote una sensación de decepción, de impotencia, de vacío y generándote una idea muy clara para el cristianismo, que es estar siempre en falta, porque no Exacto. importa qué hagas, pues no puedes tú como persona hacerte cargo de eso. Ujú. Porque como dice Frederick Jameson en una frase que ahora es muy citada, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Ujú. Y no Ujú. solamente tiene que ver pues, con una conciencia moral de esto, sino además con un desplazamiento de la responsabilidad. ¿Qué o quiénes son las y los responsables del estado actual de la cuestión? O sea, ¿a quién le imputaríamos esa Ujú. responsabilidad? Pues por supuesto que no eres tú ni soy yo, ni tiene Ujú. tampoco que ver con el consumo individual, como si por dejar de usar popotes fuéramos a salvar al mundo, o por dejar de usar botellas de PET, o por todo esto que además es parte de una ideología de trasladar hoy la La responsabilidad, culpa, la la culpa culpa cristiana. Ujú. y al consumo individual, como si esto no fuera un tema de corporaciones, de Claro. leyes, del capitalismo salvaje que actúa por encima de toda legalidad y de toda moralidad. Es muy ridículo, por ejemplo, esa cosa de la huella de carbono, que es otra vez un desplazamiento hacia el consumo Exacto. individual de cosas que hay que pensar en términos de corporaciones. Entonces, la filosofía sí que puede ir desenmarañando esos englomerados de los discursos Ujú. que nos presentan las cosas así como, a ver, el concepto de naturaleza. No hay concepto de naturaleza con Ujú. el que podamos operar como totalidad. Y en parte era nuestra experiencia en Cantera Oriente. Esa imagen que ven ahí es una imagen que tomamos con un dron desde la cantera y lo que se ve es Santo Domingo. La naturaleza no es un todo, no es algo que puedas determinar de manera unívoca, sino que hay que verla en circunstancia, en una circunstancia donde aparece, por ejemplo, con ese proyecto bueno, eso no es un proyecto, con ese acontecimiento de la urbanización de esa Sí, manera, al crecimiento mismo irregular. tiempo Ujú. que tienes un lugar como cantera, porque además cuando hablamos de naturaleza, a veces se nos olvida que lo que también hay que discutir y prioritariamente son las condiciones de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, el, y, ¿y qué modelo agrícola íbamos a poner delante en medio de las discusiones de pesticidas, herbicidas, organismos genéticamente modificados, transgénicos? Ahora los nuevos organismos que se hacen, que no son transgénicos, sino que están editados con la técnica de CRISPR, y ya, que es una Sí, técnica de sí, edición sí, de sí. genes, La y del que ya premio es, Nobel, nada más. Ajá. sí, y que ya están ahí puestos para el consumo, como hay tomates CRISPR y Sí. peces CRISPR, y la naturaleza también hay que pensarla desde allí, pero el tema de la alimentación es un tema que no se puede pensar al margen, por ejemplo, de la ciudad como un dispositivo ontológico que genera ciertas maneras de habitar el mundo, ciertos afectos, ciertas sensibilidades, pero también ciertas temporalidades y espacialidades, y que no se puede pensar al margen del trabajo y de la fisicalidad del trabajo y en qué momento hemos dejado de meter el cuerpo
en el trabajo, porque buena parte de la población mundial hoy pues no mete el cuerpo en el trabajo, sino que hemos delegado a una segunda, tercera o enésima instancia la producción de alimentos. Y eso que nos era lo más propio, lo más inmediato, la búsqueda de los alimentos para la supervivencia desde el dispositivo de ciudad, pues es algo que se encuentra a triple y cuádruple y quíntuple distancia. Y en estos esfuerzos neo hippie hipster de hacer huertos urbanos y de crecer lechugas en los balcones, pues tampoco es una manera de pensar la naturaleza en relación con el término de la alimentación, y no solo de la alimentación humana, porque pues no somos la única especie que come en el planeta. Hay que pensar la alimentación, por ejemplo, de las vacas, que en Estados Unidos las alimentan en buena medida con maíz transgénico porque es más barato de producir, y las vacas no pueden digerir naturalmente el maíz y entonces tienen infecciones todo el tiempo y les meten un montón de antibióticos y bueno, más. O Pero el esos tema de, estómagos que son completamente artificiales y ya abiertos, ¿no? En donde ya ni siquiera hay necesidad de inocular ni nada y es una cosa tremenda, ¿no? y el tema del consumo de carne, pues es otro tema, pero Sí. también como lo es el tema de qué porcentaje de la población del mundo puede decidir qué quiere comer. Ah, no voy a comer carne porque mis límites morales no me permiten comer carne. Pues ese porcentaje de la población es tan pequeño que Muy no es reducido. representativo frente a la relación de la alimentación con la pregunta por la naturaleza. Y luego podemos ahí meter las condiciones laborales de las personas que trabajan la tierra o que trabajan en la ganadería o de las personas que trabajan en la pesca. Y ya si pensamos en esas condiciones laborales, el tema de la naturaleza pues se complejiza mucho más. Claro. Y más la idea de países ricos contra países pobres, de la explotación de la tierra, de qué manera los países industrializados que han prácticamente destruido toda su naturaleza esperan ahora que los otros países preserven sus santuarios naturales sin explotarlos, sin obtener un beneficio económico, cuando ellos, como Inglaterra, pues ya se cargaron todos los bosques, no queda nada. Pero eso sí, Europa hoy en día tiene como uno de sus principales objetivos dentro de la Comisión Europea el nuevo Pacto Verde para Europa, es decir, la salvaguarda de sus propios recursos naturales, que es importante cuidar sus ríos, sus lagos, sus bosques, Pero, mientras pero joderse facilitan, el resto claro, del mundo, ¿no? Ujú. mientras facilitan la explotación en el resto del planeta. Por ejemplo, la relación que hay entre Alemania y Argentina, donde Alemania quiere explotar los yacimientos de litio en zonas de Argentina que están pobladas por comunidades indígenas que están tratando de proteger sus propios modos de vida al margen Ujú. del capitalismo, pero que en el salar, por ejemplo, ahí hay un montón de litio y entonces quieren Sí. sacar el litio y el primer ministro, el canciller alemán vuela a Argentina para hacer tratos con el gobierno y decir, bueno, dame el litio porque es la idea del capitalismo verde a partir de sus energías limpias y renovables, que no es más que una mentira del capitalismo. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que la filosofía sí que puede hacer, es una reflexión personal. ¿Por qué necesitamos todo esto que necesitamos? ¿Qué tipo de vida llevamos? No en términos culpígenos de me tomé una Coca-Cola en una botella de PET y la Coca-Cola me la tomé en 20 minutos, digo, además de darle dinero al imperio Coca-Cola y de dañar mi propio cuerpo, que es otro ambiente, en fin, la botella de PET pues va a estar ahí 500 años. No, no digo en estos términos culpígenas sobre el consumo individual, sino sobre los modos de vida, en términos más existenciales. ¿Por qué necesitamos tanto? Y no digo que necesitemos un montón de cosas, lo cual para ciertas poblaciones en el planeta es una realidad cotidiana, que necesitamos un montón de cosas, sino además, ¿por qué necesitamos hacer tantas cosas? ¿Por qué nos tenemos que mover tanto? ¿Qué tanto queremos? Este frenesí de hacer más y conseguir más y tener más, es esta velocidad del mundo en la que vivimos, como decía José Gauss, ese filósofo español Ujú. desterrado en México,
en sus escritos sobre la técnica, esta idea de velocidad, pues está generando una idea de mundo sin idea, donde la técnica termina dominándolo. Pero además tiene una frase, bueno, una idea que a mí me gusta mucho, que es, si tenemos la posibilidad de acelerar o desacelerar, ¿por qué hemos elegido acelerar? Siempre podríamos elegir desacelerar, que las cosas me tomen más tiempo. O siempre podríamos hacer menos, o podríamos no comprar nada. Yo una vez intenté hacer un experimento personal, pero confieso que no me salió. Un año Ajá, sin comprar nada, nada, ajá, ningún ajá. objeto, porque estamos rodeadas de cosas. Hay un montón de literatura que piensa sobre este tema. O sea, no necesito Mm. un vaso más, ni una taza más, ni un Y cuaderno unos más, ni una zapatos pluma más. más. No Ajá. necesito un solo objeto más. Yo creo que tengo suficientes objetos para el resto de mi existencia. E intenté un año no comprar un solo objeto. O sea, solo comprar comida y que no Sí. necesito nada. Pues por supuesto que fracasé a los 32 minutos y dije, bueno, solo esto, pero lo intenté unos cuantos meses, sí. Pero esa sí es una pregunta filosófica existencial, que cómo vivimos nuestras vidas. Y no por decirlo, insisto, en estos términos culpígenas, sino porque es necesario que hagamos esa reflexión profunda de cómo vivimos nuestras vidas. Y no por salvar al planeta o dejarlo de salvar, porque por un lado, la vida no depende del ser humano pensado como sujeto de acción que es capaz de todo y de lo que sea, y por otro Ujú, lado, bueno, pues el planeta también tiene una temporalidad finita, ujú, y ujú. porque hay organismos que sobrevivirán a cualquier catástrofe que seamos capaces de Incluso hacer. ecológica, ¿no? O sea, o bueno, Ve, o lo que, o con lo que la misma fantasía se ha alimentado y que esa catástrofe de pronto se nos antoja la mejor de las opciones, Lars von Trier, ¿no? Melancolia y decir, wow, qué maravilla, sí, que llegue otro y que ya nos borre, porque pues lo que pareciera ser más probable es que esta agonía va a ser lenta, progresiva, ¿no? No lo sabemos, sin embargo, bueno, pues pero también sí, para quién, porque hay un montón de poblaciones en el mundo que viven claro, esa agonía cotidianamente. O sea, hay exacto, pueblos cuando, todavía. si tú les planteas la ecuansiedad o el fin del mundo, te van a voltear a ver como de qué estás hablando si mi problema es En la conseguir qué comer Amazonia, ahorita. sí, 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 Y sí, además reconocer todas esas poblaciones que han sufrido fines del mundo a manos del colonialismo. O sea, claro. cuántos modos de vida no han sido aniquilados y exterminados por las potencias coloniales en los últimos 4 o 5 siglos. O sea, también poniendo estas cosas en ciertas dimensiones y luego decir, ahora que mencionabas el antropoceno, pues que el otro Ujú, tema que está allí es justo ese el, la marca del antropoceno está en un lago en Canadá que se llama el lago Crawford porque tiene una constitución particular de sedimentación que permite ver muy claramente las capas y por tanto las épocas. Y cuando se habla de antropoceno, aunque para la geología no hay consenso todavía en el término, es la primera vez que se encuentra sobre la superficie isótopos radioactivos de manufactura humana. Es decir, ujú, 1945, la prueba ujú, Trinity dentro del proyecto Manhattan, que es la primera detonación de una bomba atómica que sabemos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos hace esta primera prueba atmosférica de una bomba atómica, y eso es lo que marca el antropoceno, porque esta prueba atmosférica, esos isótopos radioactivos en la atmósfera, pues claro que no se quedan en el lugar de la explosión, es decir, en Trinity, ujú. en Nuevo México, sino que viajan por la atmósfera y viajan kilómetros y kilómetros, y en el lago Crawford aparece ese primer momento de isótopos radiactivos. Claro que a esa primera explosión siguieron otras muchas. Sí, Después de Estados Unidos, muchos países hicieron pruebas atmosféricas contaminando con radioactividad todos esos territorios no ocupados, como el desierto, o sea, porque la ujú, flora y la fauna del desierto no son, pues,
no son importantes, ni tampoco las poblaciones autóctonas que estén alrededor, porque pues esa gente no cuenta, o los territorios ocupados por las potencias, como Francia, haciendo pruebas atómicas atmosféricas en la Polinesia francesa, Ujú. que esos territorios tomados y controlados digo, a la fecha. Y después, cuando decidieron que por consejo de la ciencia que esas pruebas eran peligrosas, empezaron a hacer pruebas debajo del mar, submarinas, Ujú. para que no se expandiera tanto, pero es irreal este pensamiento de, ahí sí podríamos hablar de una naturaleza porque es una sola agua la que Claro. circula en todo el planeta y es la misma cantidad de agua que simplemente va pasando por distintos lugares y por distintos procesos. Bueno, el tema de la radioactividad, de las bombas atómicas en pruebas atmosféricas y perdón, pruebas submarinas, a las plantas nucleares Los que hoy reactores en día nucleares, Fukushima, están etcétera. catalogados como energía verde gracias al lobby que hizo Francia dentro de la comunidad europea, porque Francia produce la mayor parte de su energía con plantas nucleares. Hoy las plantas nucleares están catalogadas como energía verde. Bueno, y ahí está no solo Chernobyl, sino como dices, Fukushima, unos reactores que siguen activos, donde están echando agua con radioactividad al mar y que siguen construyendo plantas nucleares y además siguen haciendo experimentos en relación con eso. O sea que, claro, por un lado está la emergencia climática y los combustibles fósiles y todo este tema, y por otro lado está el tema de la radioactividad, O que la va energía desde, eólica, ¿no? Que ha destruido a pueblos como el Sami, sí, el exceso de concreto que además se deja ahí una vez que se termina, ¿no? Y que todo mundo piensa que es la onda, ¿no? o las guerras, piensa cuántas material bélico hay en el Mediterráneo. Desde bombas, cohetes, barcos hundidos, cañones, la cuenca del Mediterráneo está llena, llena de instrumentos de guerra que están ahí, pues contaminando las aguas. Y claro, con situaciones geopolíticas donde hay un montón de países que tienen armas nucleares. Y bueno, ahí están las guerras puestas delante de nuestros ojos. O sea que no sé, hacer las preguntas así en Sí. abstracto y en general sobre estos temas, insisto, la filosofía sí que nos ayuda a poder pensarlas con más detenimiento y tratar de ver qué es lo que está en juego en cada caso y ver la profundidad y la complejidad de los temas a los que nos enfrentamos, porque no basta con decir naturaleza, artificialidad. Ah, sí, no se pueden pensar conjuntamente, o sí se pueden pensar conjuntamente, o ese binomio en realidad es una unidad, naturaleza, cultura. No llegamos a ningún lado con estas aproximaciones rápidas, sino que un caso como el de Cantera Oriente te obliga a ver que naturaleza, cultura, tienes que pensarlo en los dos sentidos simultáneamente, no para decir toda naturaleza es cultura o toda cultura naturaleza, sino en qué momento y en qué sentido, operando qué fuerzas y además operando para qué actores, o sea, para quiénes. Pero bueno, los temas, por supuesto, son infinitos, Sí. porque en ese modelo de urbanización, todo eso lleno de cemento y de concreto, el tema convocado es la arena. ¿De dónde sale la cantidad de arena que utiliza el mundo para la construcción? Porque todo eso tiene como base arena. ¿Y cuáles son todos esos territorios destruidos de donde han extraído toneladas y siguen extrayendo toneladas y toneladas y toneladas de arena para la construcción de las urbes contemporáneas? Con el gran ejemplo de China y su expansión demográfica y su haberse convertido en 5 décadas en la potencia de urbanización que es, con esas ciudades y ciudades de millones de habitantes. Por tanto, de millones de construcciones con esa cantidad de arena. ¿De dónde sale la arena? Ujú, ujú. Pues Y la sí, son, proliferación de desiertos, ¿no? Que ni teniendo eh, marchas forzadas, 3 turnos, 24/7, con tal de intentar reforestar, se va a frenar el crecimiento, ¿no? O la expansión de, pues, de esas zonas que han ido sustituyendo, pues, los bosques, etcétera, ¿no? sí, Pues al sí, tiempo que si piensas que si no produjéramos ya un solo plástico más, no tiene importancia, porque la cantidad de plástico que ya hay en el planeta con el tiempo de
siglos y siglos que se necesita para que ese plástico se descomponga, bueno, no importa si ya no producimos un plástico más, hay suficiente para que esto esté contaminado para siempre. Sí, sí. Ujú. Sí, son temas bonitos para irnos a dormir. Exactamente. Justo ya es que, bueno, podríamos estar horas, increíble, pero ya casi estamos por tocar la hora y media, pero pues a manera también de cierre, ¿qué sigue en este caso con el grupo de investigación, con tus investigaciones a raíz de todos estos temas? ¿En qué andas? Estamos empezando un nuevo proyecto sobre materiales antropogénicos en la naturaleza. Eso es lo que estamos pensando, reconfigurando el concepto de naturaleza a partir de la presencia ubicua, indeleble e indestructible de ciertos materiales antropogénicos, haciendo estudios de campo y, claro, un seminario teórico también y en eso. Y yo en lo personal, pues escribiendo mi libro de filosofía natural, que ya te contaré cuando esté publicado. Me Espero que encantará, me en encantará. este lustro o en esta década. Sí, porque además, bueno, parte de lo que ya enseñaste es que tienen como, eh, a final de cuentas, una salida en museos, pero en otra serie de foros, ¿no? Y talleres, etcétera. ¿Cómo la gente se puede enterar? ¿Hay alguna página de arte y ciencia y tienen algo en relación como calendarios en donde al menos se pueden conocer si hay alguna exposición, ir, porque sé, bueno, supongo que es un grupo cerrado, sin embargo, bueno, pues de pronto hay museos, foros, coloquios, no lo sé. Sí, como grupo de trabajo es un grupo cerrado. Bueno, Sí, siempre recibimos gente interesada en participar, pero tenemos muchas salidas. Tenemos como salida las exhibiciones y exposiciones, las propias obras, instalaciones, conciertos y demás que el colectivo Arte más Ciencia produce. Tenemos docencia a nivel licenciatura y a nivel posgrado, talleres, diplomados, hacemos congresos, coloquios, simposios, publicaciones desde altamente especializada hasta publicaciones de difusión y divulgación. Y todo esto lo encuentran en nuestras redes sociales. Tenemos todo, las de antaño como el Facebook, las nuevas como el TikTok, las del medio como Instagram, Vimeo, YouTube. Estamos en todos los canales y tenemos una página web que es donde concentramos todo, artemasciencia.unam.mx. Ahí están perfecto. los generales del colectivo. Para ponerlo en los links del conversatorio. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, María Antonia, y mucha suerte. Ojalá esto siga y crezca y sepamos más de lo que venga a futuro. Suerte Muchas con gracias, todo. María. Un gusto platicar contigo y sí, ahí seguiremos dando lata con los proyectos de arte más ciencia. Igualmente y gracias a ti. Gracias, Abrazo. cuídate.